Muy buenos días con todos, futuros tecnólogos. Bienvenidos a esta clase de la unidad 2. Hoy vamos a abordar el contenido 3, un tema que, lamentablemente, es el pan de cada día en la realidad penitenciaria global y, de forma muy particular, en nuestro contexto aquí en Ecuador: las tácticas de operación y control de disturbios. El propósito de esta sesión es claro: darles las herramientas tácticas y la disciplina necesarias para neutralizar transgresiones masivas del orden, pero, y esto es fundamental, utilizando siempre la fuerza mínima necesaria y de manera organizada, con el fin último de preservar la seguridad. Quiero que empecemos rompiendo un mito. Los incidentes de desorden masivo, los motines, especialmente en un centro de privación de libertad, CPL, casi nunca son eventos espontáneos. Lo que vemos en las noticias, esa explosión de violencia, no es el inicio del problema, es la manifestación visible de un conflicto mucho más profundo. El material que tienen de base lo dice perfectamente: es la fiebre que nos indica que hay una infección sistémica. Y si queremos ser profesionales de la seguridad penitenciaria, no podemos ser simples bomberos que apagan el fuego. Debemos ser médicos que entienden la infección. ¿Y cuál es esa infección? Miren, pueden ser fallos garrafales en la estructura de mando y control, C2, donde la autoridad es ambigua, se ejerce de forma inconsistente, o peor, se la cede. Esto genera vacíos de poder que, como bien sabemos en la realidad ecuatoriana, son inmediatamente llenados por las organizaciones delictivas, por los caporales o líderes de pabellón. La infección también puede ser un problema crónico en el trato, cuando la PPL siente que se la deshumaniza, que hay abuso constante. O, la causa más común, la negación percibida o real de sus derechos fundamentales, mala alimentación, falta de atención médica, la vulneración del contacto familiar o la frustración con el debido proceso. Por eso, si ustedes, como futuros agentes, ven un disturbio únicamente como un acto de agresión criminal, están cometiendo un error táctico y estratégico garrafal. Un motín es, fundamentalmente, un acto de comunicación grupal. Sí, es una comunicación violenta, caótica y absolutamente inaceptable en una sociedad de derecho, pero es comunicación, al fin y al cabo. La población penal, PPL, está utilizando ese desorden como su única forma de apalancamiento extremo. Es su manera de forzar a la administración, al Estado, a escuchar demandas que, en su percepción, han sido sistemáticamente ignoradas. Por lo tanto, nuestro objetivo al responder no puede ser simplemente la represión o la supresión de la violencia. Eso es fácil, pero no soluciona nada. El verdadero objetivo es la restauración del orden legítimo y, en la medida de lo posible, la resolución del conflicto subyacente. Y es aquí, compañeros, donde la psicología y la desescalada se convierten en nuestras herramientas más potentes y, trágicamente, las más descuidadas. Para poder desescalar un disturbio, para poder bajar las revoluciones de esa masa, primero debemos entender qué le pasa a un ser humano cuando se vuelve parte de una multitud activa. Ocurre una transformación psicológica fascinante y aterradora. El factor más crítico se llama deindividuación. Es un estado mental donde el individuo pierde su sentido de identidad personal, su autoconciencia. Se siente anónimo, se siente fusionado con el grupo. Esto es clave. La deindividuación reduce drásticamente las inhibiciones personales y el sentido de responsabilidad individual. Una persona que, en solitario, jamás cometería un acto violento, que en su celda es callado, en medio de la turba es capaz de cosas atroces, sintiendo que la multitud es la responsable, y no él. En un CPL esto se multiplica. Los uniformes de la PPL ya promueven el anonimato, y el entorno masificado, el hacinamiento, es el caldo de cultivo perfecto para esto. Luego tenemos el contagio social.
Las emociones en una multitud son más contagiosas que cualquier virus. El miedo, la ira, incluso la euforia de la destrucción, se propagan visceralmente de persona a persona. No requiere lógica. Un líder carismático o un simple chispazo, un guardia que empuja a alguien, un disparo al aire, puede encender a un grupo pasivo y convertirlo en una turba activa en segundos. Y aquí va la primera lección táctica para ustedes. Sean conscientes de que sus propias acciones también son contagiosas. Si la línea de seguridad penitenciaria demuestra miedo, la PPL se envalentona. Si demuestran agresión innecesaria, van a recibir agresión de vuelta multiplicada por 1000. Su profesionalismo, su calma, también pueden ser contagiosos, pero en la dirección correcta. Finalmente, hay una teoría más moderna, la teoría de la identidad social, SIT, que nos da una visión muy clara de lo que ha pasado en las masacres carcelarias de Ecuador. Esta teoría dice que la gente en la turba no pierde su identidad, sino que la cambia por una identidad social compartida. Pasan de ser yo, Pedro, a ser nosotros, los del pabellón 5, o más peligrosamente, nosotros, los lobos, versus ellos, los choneros, o ellos, los guardias. Y aquí está el detalle. Las acciones del grupo dejan de ser irracionales. Son perfectamente racionales, pero dentro de las normas y objetivos de esa nueva identidad compartida. Si la identidad grupal define a la autoridad, a ustedes, como un opresor injusto, o al otro pabellón como un enemigo mortal, la violencia contra esa autoridad o ese enemigo no solo es aceptable, sino que se ve como legítima y justificada por el grupo. Esto explica por qué los enfrentamientos entre bandas dentro de los CPLs no son simples peleas, son guerras con objetivos claros, donde la violencia es una herramienta para defender esa identidad social compartida. Sabiendo esto, ¿cómo actuamos? No podemos deescalar nada si no abordamos la causa raíz que el grupo percibe. Si nos limitamos a la represión, al uso de la fuerza, al gas lacrimógeno, puede que sofocemos el disturbio hoy, pero les garantizo que ese conflicto no resuelto volverá a estallar en una semana, un mes y probablemente con más violencia. Debemos hacer un análisis de causa raíz, RCA, y debemos hacerlo rápido, bajo presión. Lo primero es distinguir la causa inmediata de la causa subyacente. El material les da un ejemplo excelente. La causa inmediata, el chispazo, puede ser una pelea por la comida, pero la causa subyacente, la pólvora, es la percepción de que la comida es escasa, de mala calidad y se distribuye injustamente desde hace meses. Si usted solo arresta a los dos que se pelearon, el chispazo, pero ignora el problema de la comida, la pólvora, no ha solucionado nada. La deescalada debe, al menos, reconocer la causa subyacente. Debemos identificar también el tipo de conflicto. A veces es instrumental. El grupo quiere algo tangible, mejor comida, más tiempo de patio, la destitución de un guardia específico que es abusivo. Estos son, relativamente, los más fáciles de manejar porque son negociables. Otras veces, el conflicto es expresivo. El grupo no quiere nada en particular, solo necesita liberar frustración, ira o humillación acumulada. El disturbio es un fin en sí mismo. Estos son mucho más difíciles de deescalar porque no hay una demanda clara. A menudo, aquí hay que contener la violencia primero, antes de poder siquiera hablar. Y el más complicado, el estructural. El problema es el sistema, el hacinamiento, la corrupción endémica, los fallos del C2. Usted, como personal de primera línea, no puede resolver el hacinamiento del país, pero lo que sí puede hacer y debe hacer es reconocerlo, decir, entiendo que el problema del hacinamiento es real y frustrante, genera más confianza que negarlo. Finalmente, identifique a los líderes. ¿Está hablando con un líder formal, el jefe de la banda que tiene control real, o con un líder situacional, el tipo que simplemente se atrevió a gritar primero? Debe dirigir sus esfuerzos a quien tenga influencia real. Aquí entramos a la desescalada verbal. Quiero que vean esto no como hablar por hablar. Es la primera respuesta táctica. Es una habilidad psicológica aplicada, y es un procedimiento táctico en sí mismo.
El objetivo es bajar la temperatura emocional del grupo. Queremos que dejen de pensar con la amígdala, el cerebro emocional, y empiecen a usar el córtex prefrontal, el cerebro racional. Para lograrlo, usted debe proyectar una tríada táctica. Primero, autoridad. Una presencia tranquila, firme, controlada. No es agresión, es profesionalismo. Su postura, su tono de voz, todo debe decir, yo tengo el control de mí mismo. Segundo, empatía. Esta es la más difícil. Es la capacidad de entender y validar la perspectiva del otro, incluso si usted no está de acuerdo con ella. Frases como, escucho su frustración, entiendo que esta situación es inaceptable para ustedes, no significan que les está dando la razón, significan que está escuchando. Tercero, resolución. Un enfoque claro en la solución. Estoy aquí para encontrar una salida. Hablemos de cómo podemos resolver esto. El proceso sigue una especie de escalera. Primero, la presentación. Establezca un canal de comunicación seguro. Soy el comandante X. Mi nombre es... nombre. Estoy aquí para escuchar. ¿Quién es el portavoz? Use lenguaje respetuoso. Señores, mantenga una distancia segura, fuera del alcance de piedras u otros proyectiles. Segundo, y esta es la herramienta principal, la escucha activa. Su objetivo es dejar que el grupo ventile esa emoción inicial, y mientras lo hacen, usted recopila inteligencia sobre la causa raíz. No interrumpa. Use técnicas simples. El reflejo, mirroring, que es repetir las últimas palabras clave que dijeron. Si ellos gritan, y la comida está podrida, usted responde, entendido, dicen que la comida está podrida. Esto les hace saber que los escucha. El parafraseo. Entonces, si entiendo bien, el problema principal es que sienten que no se respeta su tiempo de visita. El etiquetado emocional. Parece que están muy frustrados por esto. Suena a que se sienten traicionados. Tercer escalón. Clarificación y preguntas abiertas. Ya ventilaron. Ahora, movemos la conversación de quejas generales a demandas específicas. Use preguntas que no se puedan responder con sí o no. No pregunte ¿quieren agua? Pregunte ¿qué necesitarían para que esta situación termine pacíficamente? O ayúdenme a entender qué pasó exactamente esta mañana. Cuarto escalón. Generación de opciones y establecimiento de límites. Aquí es donde recupera la autoridad. Miren, entiendo que piden demanda imposible. Eso no es negociable y no lo puedo hacer. Pero sí podemos hablar de demanda posible. Aquí es vital que usted, antes de ir a hablar, sepa exactamente qué puede y qué no puede ofrecer. Debe conocer su BATNA, mejor alternativa a un acuerdo negociado. Y el último escalón, el cierre y acuerdo. Obtenga un compromiso claro. Bien, si nosotros, acción de la autoridad, ejemplo, traemos al director médico, ustedes se comprometen a acción de la PPL, ejemplo, regresar a sus celdas. El acuerdo debe ser simple y verificable. Ahora, hablemos del peor escenario, uno que lamentablemente hemos visto en Ecuador, la toma de rehenes. Esto cambia drásticamente la respuesta táctica. La desescalada se formaliza y se convierte en un procedimiento de negociación de crisis. Olviden esa frase de las películas de no negociamos con terroristas. En escenarios de rehenes siempre se negocia. No negociamos sobre demandas centrales como armas o fugas, pero negociamos sobre todo lo demás. Tiempo, comida, condiciones, cigarrillos, lo que sea. ¿Por qué? Porque la primera acción táctica en una toma de rehenes es la contención y aislamiento. Establecer un perímetro interno y externo, aislar a los captores. Esto evita que el problema crezca y nos da lo más valioso que existe, tiempo. Inmediatamente se activa el equipo de negociación. Y digo equipo porque nunca es una sola persona. Hay un negociador principal, un secundario que lo asesora, coach, alguien que registra todo, registrador, y un analista de inteligencia. El comandante del incidente tiene la autoridad final, pero debe confiar en sus negociadores. El objetivo inicial del negociador no es resolver,
es construir rapport, una conexión humana. El tiempo es el mejor aliado del negociador y el peor enemigo del captor. ¿Por qué? Porque el tiempo reduce la adrenalina, aumenta la racionalidad y permite que se desarrolle el famoso síndrome de Estocolmo. Aunque ese síndrome es problemático psicológicamente después, en el momento de la crisis, ese vínculo emocional entre captor y rehén reduce la probabilidad de violencia inmediata. El proceso usa la misma escucha activa pero con mayor intensidad, buscando que los captores vean al negociador como su única vía de salida no letal. La resolución puede ser negociada, la rendición, o táctica, la intervención del equipo de asalto. Y quiero ser claro, la intervención táctica, el asalto, solo se considera cuando la negociación falla o hay una amenaza inminente y creíble para la vida del rehén. La decisión se basa en planes preestablecidos, sopesando el riesgo de la acción contra el riesgo de la inacción. Finalmente, ¿qué pasa si la desescalada verbal falla y no hay rehenes, sino un motín generalizado? Aplicamos el protocolo de respuesta gradual, RAU-2. Primero, evaluación y activación. El agente confirma el incidente, notifica al mando, activa la alarma de emergencia, RAU-2, y lo primero es asegurar el perímetro para contener el disturbio. Segundo, negociación y advertencia. Incluso con el equipo táctico listo, se hace un último intento de dialogar con los líderes. El mando emite advertencias claras, por altavoz, incluyendo la intención de intervenir tácticamente si la resistencia persiste. Esto cumple con el principio de necesidad. Tercero, preparación táctica. El equipo de respuesta se equipa completamente, EPI, y se organiza en la formación seleccionada, se alinea o cuña en el punto de ingreso. Se establece un punto de apoyo médico. Cuarto, intervención controlada. Si la negociación fracasó y el riesgo es inminente, se interviene. Se usa la formación táctica, se acompaña de comandos de voz fuertes y claros, y si es necesario, se usan los equipos no letales, C4, de manera progresiva. Quinto, aseguramiento y custodia. Se restablece el orden, se extrae a los líderes identificados y se asegura el área. Aquí viene algo crítico. Se realiza un conteo exhaustivo de toda la PPL y se verifica el estado de la infraestructura. Y sexto, el trabajo no termina ahí. Se debe elaborar el reporte de uso de la fuerza, RUF, y se debe evaluar médicamente a todos los implicados, tanto PPL como personal de seguridad, C4, C5. Como ven, el control de disturbios es una ciencia. Empieza con la psicología, pasa por la comunicación táctica y solo como último recurso, utiliza la fuerza organizada y profesional. Nuestro objetivo nunca es la represión, es la restauración del orden legítimo. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual, en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí, los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.